Muy buenas, bienvenidos a otra edición de este Tiempos Difíciles, que cada vez me lo pone más difícil, es una cosa increíble. Yo pienso que vamos a mejorar algo, pero bueno, seguimos con muchos frentes abiertos, y hoy vamos a dedicar este programa a un tema de actualidad, de suma actualidad, que es, como no, el tema de Venezuela. Y para mí, bueno, pues lo titularía como esa dictadura enmascarada del señor Maduro, y para ello hoy tengo invitados que nos van a ayudar mucho a entender la situación del país, pero sobre todo desde la parte más humana, que creo que también nos tiene que interesar mucho y nos tenemos que preocupar mucho por esa parte. Tenemos con nosotros a Sergio Contreras, muy buenas, coordinador político de Voluntad Popular y expreso político. Tenemos a Jesús Alemán, expreso político, actualmente en el exilio y activista de derechos humanos. Por otro lado tenemos a Luis Godoy, director de contenidos de Pride Channel Televisión. Y por último a Pedro Ángel López, director de Cadena Ibérica. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a empezar con Sergio, contigo, porque quiero que nos expliques, quiero que les expliques a nuestros espectadores cómo ha sido brevemente tu historia, en por qué te han metido preso, por qué eres un expreso político, y cómo ha sido, pues, tu visión de todo esto, ¿no?, dentro de todo lo que te ha pasado. Bueno, yo soy un expreso político básicamente porque en Venezuela no hay instituciones democráticas, porque en Venezuela no se respeta la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer libremente la democracia y ejercer la ciudadanía desde el carácter democrático. Yo fui el primer civil juzgado como militar activo y enviado a una cárcel militar de máxima seguridad. Tuve la oportunidad de estar preso en la cárcel de la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, que queda en el Helicoide, posteriormente en el mismo Helicoide en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano, y posteriormente fui enviado al DIGESIN. Después que estuve en el DIGESIN es cuando se realiza mi juicio en la Corte Marcial. Fui imputado por el fiscal general militar por delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas del ejército, porque simplemente estaba en una protesta como decenas de miles de venezolanos, cuando en Venezuela en el año 2017 se rompió el hilo constitucional y la dictadura arremetió de forma salvaje en contra de los venezolanos que estábamos manifestando por los derechos civiles y constitucionales, y en medio de una protesta, cuando estaban agrediendo salvajemente la Policía Nacional Bolivariana a cuatro mujeres además mayores de 60 años, al intentar detener esa violación de derechos humanos, fui hecho preso por órdenes del comisario Duque de la Policía Nacional Bolivariana. Y bueno, inició así un trayecto de represión importante, donde tuve la oportunidad de conocer el rostro más oscuro de la dictadura, esa dictadura que es capaz de encarcelar, es capaz de torturar, es capaz de cometer los más viles crímenes en contra de la libertad, en contra de la democracia, tratando de alguna forma de quebrar la dignidad de quienes apresan para generar ollas podridas, para tratar de involucrar a líderes de los partidos en delitos que no han cometido, para tratar de apresarlos por terrorismo, como en efecto pasó. A mí en el DIGESIN, en el SEBIN, intentaron grabarme 14 videos para que yo asumiera que había recibido $100.000 de Freddy Guevara, quien era vicepresidente de la Asamblea Nacional y que hoy está en la Embajada de Chile asilado, y que ya tiene alrededor de 1 año y medio allí sin poder salir de la embajada en Caracas. De igual forma querían que lo dijera de 2 diputados más, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea y la diputada Gaby Arellano. Como me negué, eso generó evidentemente unas molestias que se tradujeron en lo que ya es una práctica recurrente en Venezuela, el menoscabo de tu dignidad humana. Sin embargo, como ha pasado con todos los presos políticos, como ha pasado con Leopoldo López, con Daniel Ceballos, con Juan Requesén,
quienes nos hemos enfrentado a la dictadura han podido quitarnos la libertad, pero no nos han podido arrodillar. Y al igual que todos los presos políticos, hemos enfrentado con la mayor dignidad y coraje a la dictadura, y no hemos permitido que en nombre de cada uno de nosotros sean involucrados ninguna otra persona en delitos que no se han cometido. Después de ello quedé en libertad porque no había posibilidad de demostrar que había robado armas y explosivos que sembraron en el juicio, un juicio sumario que tuve, donde en solo 10 minutos tuve acceso a mi expediente, donde ahí fue donde pues pude ver que el fiscal general de la República tenía como argumento, el fiscal general militar tenía como argumento que yo quería tomar con estas 4 señoras a la Comandancia General de la Naval para desde allí, tomándola militarmente, iniciar una rebelión y tumbar al gobierno. Para mucha gente es difícil de entender, porque evidentemente no solamente es que es absurdo, sino que llega a rozar los bordes del ridículo, pero bueno, eso terminó llevándome precisamente a esta cárcel militar, donde tuve contacto con muchos militares. Yo puedo dar fe de cómo en este momento hay militares torturados. Pude ver militares sin uñas. Voy a interrumpirlo un segundo por eso que está diciendo. Usted que ha estado preso, aparte de ver las torturas que está diciendo, que me interesa mucho que las cuente, quiero saber si usted ha sido torturado. El gobierno tiene cada cárcel, cada sitio de reclusión es un laboratorio de tortura. Hay formas distintas de torturarte, desde mantenerte durante días arrodillados y esposados y teniendo que dormir arrodillado, hasta ponerte durante muchas horas grabaciones de Chávez para que las escuches, desde golpearte, desde ponerte a escuchar cómo golpean a otra persona. Incluso el hecho de tenerte en una celda y que cada 10 días te dieran 10 minutos de sol, sin duda alguna es una tortura, sin duda alguna. Y además también debo decir que es una tortura para nuestros familiares que han sufrido, nuestros hijos sufren. Mi familia tenía que visitarme en mi celda, tenía que entrar a mi celda, donde además habían 86 personas más en la celda. Yo fui 86 personas en una celda de 80 metros cuadrados. Una celda. ¿Cómo dormíais, por favor? Bueno, dormíamos pegados unos al lado de otro, evidentemente en el piso, no hay camas, literas, nada. Además es una cárcel que era una mezcla entre un cuartel militar y una hago esta pregunta que muchos no entenderán igual porque la hago, pero es que en España estamos acostumbrados a otro tipo de cárceles. Cuando encarcelan a la gente, pues tienen otras instalaciones. Todas las cárceles en Venezuela son infiernos distintos, no hay una mejor que la otra. En unas tienes más días de visita a tu familia, pero no tienes acceso ni siquiera a leer el periódico, a escuchar la radio, o simplemente estás hacinado. No tienes la posibilidad de salir de tu celda. Hay otras cárceles que son mucho más peligrosas, pero tienes la posibilidad de desplazarte. Todas son distintas, en todas se ejecutan formas distintas de tortura. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser castigado por haber recibido un saludo de otro preso de otra celda, porque no podíamos hablar. Yo, por ejemplo, no podía saludar a Leopoldo López. Nadie podía hablarle a Leopoldo López, nadie podía hablarle al general Baduel. ¿Y cuál era el castigo? El castigo es que te meten en una sala de confinamiento llamado El Tigrito, que es una sala muy reducida. En el caso de Ramo Verde es una sala pequeña que es el espacio donde está el transformador eléctrico de la cárcel. Ahí te encierran. Yo estuve allí 96 horas por recibir un saludo, pero no estuve solo en ese diminuto espacio. Para hacerlo todavía más cruento, allí estuve con 3 personas más, para que ni siquiera pudieses dormir acostado. Tenías que, en el mejor de los casos, estar sentado, pero no había la posibilidad de dormir con las piernas extendidas. No tenías un baño allí, sino que te sacaban durante 10 minutos al día para que en otro sitio pudieses ir al baño. Sometidos a trabajo forzoso. Teníamos que limpiar las instalaciones de la cárcel, limpiar la cocina, los alrededores de la cocina. Tuve la oportunidad de ver
a jóvenes militares siendo torturados. Había un joven que estaba al lado mío, no tenía ni una uña, ni en sus manos ni en sus pies. Y lo peor es que las conservaba como testimonio de lo que le habían hecho. Y ahora quiero ir con Jesús. Estas torturas a estos militares, vosotros, o sea, teníais, o sea, me imagino que con alguno habrás podido hablar, digo yo, o sea, sí. Y estas torturas venían solo por estar en contra del régimen, me imagino. Sin duda. Por darte un ejemplo, yo estuve en mi celda, que en su gran mayoría eran civiles, habían 13 militares. Estos 13 militares fueron menospreciados como seres humanos, y tanto fue que lograron escaparse de la cárcel. En ese proceso uno de ellos fue asesinado, el primer teniente Arreaza fue asesinado sin motivo alguno, porque pudieron haber sido detenidos y simplemente los asesinaron. Otro de ellos fue golpeado tan salvajemente que duró 8 meses en coma, todavía está preso. Y esto es algo que pasa comúnmente cuando se hacen redadas dentro de la cárcel. El DIGESIN golpea a los presos, a los privados de libertad, les roba las pertenencias que de alguna forma la familia logra darles, les roba la comida, e incluso una de las golpizas más brutales que nos dieron después de haberse filtrado un video dentro de la cárcel, el DIGESIN incluso le robó uniformes, anillos de graduación, armas y municiones a la Naval, que era quien custodiaba la cárcel de Ramo Verde. El DIGESIN además es parte fundamental de la tortura en Venezuela, ¿no?, para los militares y algunos civiles, y tiene como único propósito el de arrebatar cualquier clase de atisbo en el ADN democrático de las Fuerzas Armadas, y por eso persigue de forma tan salvaje a los militares. Y por otra parte está el SEBIN, que hace lo mismo con civiles. En Venezuela hay un estado de terror que persigue y acorrala ya no solamente a los activistas políticos, a los dirigentes políticos, a los candidatos presidenciales o a los alcaldes, que los meten presos y los deponen, sino que también a los familiares, a los choferes y a cualquier ciudadano que proteste. En este momento, mientras estamos hablando, hay más de 1000 presos políticos en Venezuela que fueron hechos presos en los últimos 20 días. De hecho, solamente entre el 23 y el 24 fueron hechos presos casi 700 personas. Ahora vamos a ir a eso, perdona que te corte, porque quiero que Jesús Alemán es preso político, actualmente también está aquí en España. Quiero que nos cuente también su historia, porque también es muy interesante, y a mí me encogéis el estómago cuando lo contáis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi caso es bastante como los de todos. A mí me vinculan de terrorista, porque me vinculan con una persona que disculpen, que la asesinaron, la masacraron, como tal cual le pusieron la masacre del Junquito. Fue Óscar Pérez, que él rindiéndose duraron más de 6 horas masacrándoles, disparándoles, y cuando ya no podían más, bueno, con una bazuca lo explotaron. Y eso nos... Bueno, pero el señor Maduro dice que no hay violencia en Venezuela. Y a los 2 días, bueno, a mí me vinculan con él y dicen que trabajamos juntos, y me agarra el SEBIN, una comisión nacional del SEBIN que tenía 30 días siguiéndome. Y bueno, o sea, en el carro donde yo llevaba alimentos que íbamos a llevar a una comunidad rural, pusieron armamentos, pusieron bombas, pusieron armamentos de guerra, municiones de guerra, y con eso... ¿Y tú cuando ves eso, cuando te das cuenta de eso, o sea, cuando ves todo lo que han puesto, qué hace uno cuando ve eso? Cuando tienes alrededor 30 personas con armas largas, encapuchados en una sala donde miras y no sabes dónde está.
Cuando a mí me sacan de mi auto, me encapuchan y me quitan la visión. No sabía dónde estaba desorientado solamente en 4 paredes, con una mesa, armas, municiones de guerra, chalecos antibalas, bombas lacrimógenas. Bien preparadito, ¿no? Todo en una mesa ordenadito, tal, y a mí en una foto detrás. No tiene... Pero yo me refiero a qué piensas tú en ese momento. Yo dije, bueno, me secuestró la dictadura. Me agarró, como nosotros decimos en nuestro partido, no te dejes agarrar. Eso era lo que nosotros... Porque la persecución que hemos vivido nosotros desde el 2014 en el partido, en Voluntad Popular, ha sido impresionante. O sea, por cosas como las de Sergio, como casos de Leopoldo López, que está preso por un discurso. Cuando ocurre esto, cuando te ponen en ese cuarto delante de las armas, a continuación de eso... Ahí es donde viene la tortura. Ahí es donde... Porque ya ahí tienen la foto donde tú estás bien, y ahí es donde proceden con... En mi caso, a mí me ponen una goma espuma, no sé cómo se llama aquí, allá le dicen como faja, no sé qué nombre es una goma que te la colocan por todo el cuerpo y en la cara, que tiene como una cinta mágica y te la dejan ahí, te golpean, te dan golpes con cualquier cantidad de cosas. Perdón, o sea, el objetivo de todo esto, todos lo imaginamos, o sea, nos imaginamos cuál es, pero todos estos golpes, ¿cuánto tiempo te estuvieron golpeando a ti? Cuando a mí me agarran eran las 11:20 de la mañana, y cuando yo pierdo el sentido de las horas, o sea, y no hay que son las 5 porque no tienes nada, o sea, simplemente está en una sala completamente blanca con luces y una mesa al final y una silla donde me sentaron esposado los pies con Lo sientes porque es similar, ¿no? con la goma, y ahí te preguntan, te dicen cosas, al final te ponen cables donde te hacen para que tú... Cortocircuito, ¿no? O sea, te metieron corriente también. Sí. Me quitan los zapatos, tiran un balde de agua y con una máquina de soldar en la espalda te colocan Electrodos y proceden a torturarte. Exactamente. Y bueno, son momentos donde yo creo que la adrenalina que tú sientes no te permite sentir un tipo de dolor. Yo creo que es algo de sobrevivencia y ya te toca sobrevivir amarrado con 30 personas diciéndote no eras muy guerrero, no hablabas mucho en la prensa, decías que estabas dispuesto a dar la vida por el país. Bueno, aquí estás dando tu vida, y te golpean y te llenan hasta que ellos se cansen y te llevan a un sitio con vendado, y donde tú dices, bueno, o sea, no sabes qué va a ser de tu vida, no sabes tu familia, porque lo primero que hacen es quitarte el teléfono en una autopista donde tú vas solo, donde nadie sabe dónde estás, y ellos pueden hacer lo que quieran contigo. Es difícil esa situación de verte ahí y no saber qué hacer. Que a las 3 de la mañana... Es impresionante el testimonio de Jesús y... Yo estoy que te voy a dar paso porque yo no puedo hablar ahora mismo. Yo, Y no sé si no puedo hablar yo te digo, porque empatizo demasiado. Al final, después de toda la tortura que nos ha comentado Sergio, casi que el discurso de Maduro era para relajarte. Exactamente. Yo lo veía como torturador de Chávez, ¿no? Era de Chávez, lo decía Sergio, Chávez, que te ponían en distancia. Bueno, pues, aguantar a lo presidente debe ser mortal también, ¿no? No. Yo es que lo que no entiendo, perdona que tú sabes que como te están imputando delitos a 30 años, tú sabes que tú no vas a salir de ahí en un largo tiempo.
Y de alguna forma quienes ya tenemos muchos años en la lucha política en Venezuela, asumíamos que es un riesgo palpable. Después de tú tener a Leopoldo preso, a Gilbert Caro preso, diputado de la Asamblea Nacional, se llevan presos los diputados, ni siquiera allanan la inmunidad, sino que los meten presos y los torturan. A Juan Requesén, entonces ya tú sabes qué es lo que viene. Y tú tienes que, por ejemplo, yo no quise comer ni beber nada durante 4 días porque yo no quería ahogarme con mi vómito. Yo no quería que en el medio de la tortura el hecho de poder comer me afectara. Entonces, de alguna forma, quienes hemos dedicado nuestra vida a esto, hemos entendido que es uno de los riesgos. Y a pesar de que pierdas la noción del tiempo, a pesar de que no sabes cuándo es día ni cuándo es noche, a pesar de muchos de los elementos que se traducen en esa parte de la tortura, en el que te van deshumanizando, pues yo creo que uno busca mecanismos también para preservarse psicológicamente, donde básicamente terminas de apartar todo para no necesitar nada, para que si te quitan algo no te perturbe, y bueno, uno busca cómo preservarse. Una pregunta quiero hacerte. ¿Organismos internacionales de derechos humanos tenían acceso ustedes allí o no? No, ninguno. Ni siquiera los abogados. Ni siquiera los abogados. Incluso yo veo a mi familia y a mi abogado en la audiencia de presentación. O sea, ahí es donde yo veo al abogado y veo a mi familia, ahí es donde ellos logran verme. ¿No tenéis contacto ni con los abogados ni con nada? Nada. Incluso saben que a mí me agarran porque me agarran en una autopista y cuando hacen el procedimiento, que fueron 5 o 10 segundos, o sea, me bajaron y me montaron en la camioneta, en la patrulla de ellos, una persona me ve cuando me bajan y llama a mi familia y de una vez se activa un grupo y ya sabían que era en el SEBIN que me tenían, pero yo no tenía conocimiento de nada de lo que estaba pasando de esas puertas hacia afuera. Yo tengo una pregunta ahora para todos, que quiero que me hagáis, quiero que cada uno me conteste, bueno, pues me dé su opinión, porque bueno, este tema a mí me gusta mucho tocarlo desde este punto de vista, porque este tema siempre se toca a nivel más político, me refiero a sin profundizar tanto en lo que está pasando, en lo que pasa a la gente en realidad, o sea, los que lucháis por que se acabe esta dictadura. Y me gustaría saber ¿qué opinión tenéis vosotros de las palabras que da este señor, ¿no? Que dice que en este país no hay violencia, que en este país todo el mundo come muy bien, que en este país, que en este país hay democracia y que en este país la economía va perfecta, que no se necesita nada de fuera, no se necesita ayuda humanitaria ni necesita nada. Entonces quiero saber un poco. Evidentemente yo estoy primero pensando a nivel internacional con estos testimonios que hacen todavía países que no se adhieran a la presidencia de Juan Guaidó. Todavía no entiendo que todavía existe Italia, que España haya perdido la oportunidad de ser, pero que haya perdido la oportunidad de liderizar ese movimiento, siendo país hermano, con tanta inmigración que hubo de españoles en Venezuela. No entiendo todavía cómo siguen apoyando y llamando a unas elecciones donde ahora mismo no hay garantías constitucionales de que se puedan realizar limpiamente. Mi opinión con respecto a esto es impresionante. Impresionante que sucedan cosas en pleno siglo XXI y que la comunidad internacional se haga de la vista gorda. Igual el problema es que me interesa, creo yo. Esto, lo que nos ha comentado ambos, Jesús y Sergio, es puro estalinismo. Esto es lo que Podemos quiere hacer en España. Esto es lo que en España pasaba en 1934, en 35, en 36. En muchos años ha pasado en España. Eso es lo que Podemos quiere establecer aquí. Nosotros, los españoles, que vemos a los venezolanos cómo sufren ahora y que no recordamos lo que sufrieron nuestros abuelos hace tantos años, tenemos que recordar, no en nuestra cabeza, pero sí en cabeza ajena, que también se aprende, no tan bien, pero también se aprende bastante, aprender a que hay que evitar que aquí en España gente como los podemitas, gente como Errejón, como Carmena o como algún otro más de Podemos,
hay que evitar que toquen poder por todos los medios, porque esto es lo que nos van a traer: secuestro, miseria, violencia, que es lo que sufren los venezolanos y es lo que sus amigos aquí en España quieren hacer. Y uno de sus amigos, sin ser podemita, por lo menos de nombre, pero sí de pensamiento, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez hace, como decía ahora mismo Luis, esa declaración, debe ser el primero en hacer esa declaración, no ir a la cola de los demás, que haga declaraciones Francia o Alemania o Suecia antes que el presidente del gobierno de España, que estamos hablando no de países hermanos, sino de hermanos. Es decir, si nos vemos las caras todos y nuestros apellidos, estamos en diferente ubicación política y geográfica, pero no de sentimiento, no de corazón, no de cultura, como es el caso de Venezuela, pues el caso de Colombia o de Argentina o de mil más. Es decir, el presidente del gobierno lo hace todo, tanto aquí como fuera, lo hace a mala fe. Él lo hace a mala fe. A raíz de ahí, parte me conoces y voy a tirarlo un poco por ahí. Yo te he puesto... me has puesto ahí en bandeja lo que quería decir. Yo quiero saber, por parte de todos, después de la comparecencia de nuestro presidente no elegido, Pedro Sánchez, después de su comparecencia en apoyo, después de una semana, ¿no?, en apoyo al presidente, ¿os parece un apoyo sincero? ¿Os parece que ha sido un poco a colación de la presión que le ha metido el resto de países, el resto de expresidentes de aquí, el resto de partidos? ¿O es algo que veis, es eso, un apoyo sincero, o no lo veis muy claro, el apoyo de este señor? Lo que realmente importa es el efecto que ha tenido en una de las principales fases de la recuperación de la democracia en Venezuela, que es el cese de la usurpación. El hecho de que más de 500 millones de europeos, a través de sus representantes, hayan forzado por el Parlamento Europeo, y que después la Unión Europea haya hecho de forma desencadenada que todos los países miembros hayan apoyado el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, como presidente de la Asamblea Nacional, que detenta las atribuciones y competencias de la presidencia para ejercerla cuando exista un vacío, es lo que creo que en este momento es importante. Yo creo que con sinceridad, creo, más allá de los tiempos, creo que es fundamental que todos los demócratas entiendan que Venezuela no tiene tiempo que perder, que Venezuela agradece los buenos gestos que permitan restablecer la democracia, pero que entiendan que Venezuela ha sufrido mucho y no puede seguir sufriendo, y que para restablecer la democracia en Venezuela hace falta que todos y cada uno de los demócratas del mundo, de España y de todo el continente europeo, ejerzan todas y cada una de los mecanismos para lograr frenar el populismo que en Venezuela ha arrebatado la democracia, ha desmontado el sistema democrático venezolano. No es solamente con el importantísimo hecho de haber reconocido a nuestro presidente interino, sino también de aplicar las sanciones que hacen falta. Aquí hay una importante cantidad de dinero que ha sido lavado en España, y la inteligencia financiera tiene que lograr que las sanciones que ha aplicado el propio Parlamento Europeo, la Unión Europea, logre por retornar ese dinero, hacer uso de la ley Bueno, pero de todos modos, como estaba diciendo, vamos a ver, hacer unas elecciones ahora mismo, se le pide que se hagan unas elecciones en un plazo determinado. Yo creo que en eso Pedro Sánchez ha estado bastante desafortunado en esa declaración, debido a que las garantías ahora mismo en Venezuela es imposible que se convoque a elecciones. Primero, porque Juan Guaidó no tiene todavía el control de las instituciones. Al no tener el control de las instituciones, es muy difícil convocar a unas elecciones limpias en Venezuela. Es que eso es actuar con mala fe, como te decía. Pedro Sánchez sabe que en 30 días no convocas unas elecciones ni en la comunidad de vecinos de tu casa. Si su apoyo es real, o si su apoyo ha sido por una presión y después él por detrás... Yo le pido a él que convoque elecciones en España. También se lo pedimos todos. Se lo pido yo, si en 30 días lo hace también. Que de ejemplo. Pero que no se meta en 60 Venezuela. incluso. Exactamente.
En Venezuela no puede haber unas elecciones en 60 días. Y no puede haberlo porque no ha cesado la usurpación por parte del dictador. Exactamente. Nosotros tenemos que cesar la usurpación. Eso quiere decir que se entreguen todas y cada una de las atribuciones que están siendo usurpadas a la presidencia interina, para que una vez cesada esa usurpación podamos ir a una fase muy corta, pero además muy importante, en la cual tenemos que nombrar un fiscal general de la República, un Consejo Nacional Electoral, tenemos que además nombrar un nuevo Contralor General de la República, y nombrar todos y cada uno de los poderes públicos que hacen que el sistema de contrapesos democráticos funcione. ¿Para qué? Para luego ir a unas elecciones en un tiempo perentorio, pero tenemos que entender que en 30 días no es posible, porque, por ejemplo, en Venezuela, aunque están inhabilitados candidatos como Leopoldo López, aunque están en el exilio otros candidatos, aunque están presos algunos otros candidatos, tiene que haber un proceso de elección interna de las fuerzas democráticas para escoger un solo candidato, y después tenemos que llevar a cabo una serie de procesos que permiten hacer unas elecciones plurales, amplias, democráticas, como por ejemplo incluir 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela y que no están en el registro electoral permanente en sus nuevos sitios de residencia. Yo no puedo votar. Y ahora, en unas elecciones presidenciales, que es una circunscripción nacional, debería tener la oportunidad de votar acá, pero para yo registrarme acá en el consulado, tengo también que entender que hay un proceso de normalidad administrativa, financiera, de los consulados, de las embajadas y del Consejo Nacional Electoral, que permitan que la sacrosanta voluntad del pueblo se pueda expresar a través del voto y que eso cambie los destinos democráticos de Venezuela. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso los duendes no lo van a hacer. Eso lo tienen que hacer los venezolanos con un proceso político importante, robusto, que tienda a garantizar la paz interna en Venezuela. Porque si este proceso se hace de forma atropellada, si nosotros no tenemos, por ejemplo, la garantía de que no va a existir ninguna autoridad que usurpe funciones, que use el dinero público para hacer campaña, que menoscabe la posibilidad de los candidatos a tener participación en los medios de comunicación, y que por otra parte haga cadenas y utilice de forma desproporcionada e ilegal el espectro radioeléctrico para hacer toda su campaña, si nosotros tenemos todo el peso del populismo totalitario encima de la democracia, no puede dar como resultado lo que es fundamental: la paz interna en Venezuela. Si no tenemos unas elecciones que tengan como único resultado un presidente que sea reconocido por todos y cada uno de los factores internos de Venezuela, pero reconocidos además por la comunidad internacional, no va a haber la posibilidad de que en Venezuela la paz sea lo que permita que la democracia, las normas y las leyes de la democracia permitan el normal desenvolvimiento de los venezolanos, y es lo que queremos. No queremos vivir 40 años con guerrilla urbana, como por ejemplo lo sufrió Colombia. No queremos procesos más dolorosos para Venezuela. Por eso es importante que la comunidad internacional tenga mucha mesura en entender de que nadie más quiere, más que los venezolanos, que este proceso sea rápido. Pero no puede ser a través de ninguna clase de lapso, sino que tiene que ser entendido que es un proceso político muy complejo, muy importante, que obedece a intereses, que obedece a procesos muy complejos. Sergio ha calcado lo que pasó en España con el 155. Mariano Rajoy aplica el 155 y convoca elecciones a los 4 días. Sigue estando en la misma mierda gobernando Cataluña. Habría que haber hecho limpia en Cataluña y convocar elecciones pues al año, a los 2, a los 3, a los 4, cuando entonces, como dice Sergio, todo el mundo pudiera votar en libertad. Y no, como él comenta, con el espacio radioeléctrico, el audiovisual y por supuesto los caudales públicos en uso del separatismo. En este caso pasa lo mismo en Venezuela. ¿Creéis que si todo esto va hacia adelante, creéis que es posible que haya una guerra civil? Sí, la va a haber. Desde mi opinión. Que Maduro ya está con su preparación para ello, pero no. Maduro es. Hay dos opciones. Ya le han dicho: mira, aquí tienes la pasta, tienes que cogerte el avión el día tal, a tal hora. ¿Se lo va a coger o no se lo va a coger? ¿O le va a pasar como a Gaddafi? Lo mismo le pasa como a Gaddafi, pero para que le pase lo que a Gaddafi, tienen que morir a su espalda unos cuantos más. A Gaddafi le metían un Kalashnikov por el culo. A este no sé qué le puede entrar. En cualquier caso, antes que eso, tienen que morir muchos venezolanos, porque no le veo voluntad de dejar el cargo. Yo aspiro que no pase. Hombre, yo también. Yo aspiro que todos y cada uno, y ojalá... Escúchame, yo también lo entiendo. Todos los venezolanos aspiramos a eso. Por eso. Una cosa es lo que tú crees, no, otra cosa es lo que no yo creo que llegado el momento,
todos y cada uno de los hombres que portan con honor el uniforme militar van a tener una decisión en la mano, que la van a tomar no ahorita, la van a tomar en el momento donde ya no exista otra posibilidad. Yo confío en que el soldado que cree que es un soldado forjador de libertades va a tomar la decisión correcta de no disparar al pueblo, de deponer a la dictadura, y creo que estamos a las puertas de ello. Ya hemos visto cómo en las últimas horas un general de división de la aviación se pronunció en contra, y se han venido desencadenando pronunciamientos por parte de los militares. Pero hay mucha gente que sigue a favor, ¿eh? Claro, hay mucha gente que tiene miedo. Claro, y que además que las personas que ellos van a mandar a disparar, que son las personas que van a estar en las calles, pueden ser familias de ellos. Porque son las mismas familias, los mismos hijos, las mismas madres, los mismos hermanos, los que están ahí luchando para que se restaure la democracia y la libertad otra vez en nuestro país. Pero básicamente yo creo que es un escenario que hay que contemplar, porque como todos los grandes dictadores nunca se van sin hacer daño. Y este es el caso de este señor. Bueno, ya lo ha hecho y bastante. Y bastante, pero lo va a seguir haciendo. Por eso es que nosotros hemos... Por eso es que nuestra opinión básicamente es que él no se va a ir así. Esperemos, yo como venezolano espero que se vaya tranquilamente del poder y de paso a una transición, pero básicamente es un escenario... Yo creo que él no lo va a hacer. Lo que sí creo es que los esfuerzos que hemos hecho para sancionar una ley de amnistía, que no es otra cosa que abrir las puertas a un proceso de justicia transicional militar, permita que los militares entiendan que tienen una brillante oportunidad de coger en la mano esa ley, revestirse de las garantías que le está ofreciendo el gobierno legalista y constitucional de Juan Guaidó para deponer a Maduro. Yo espero y confío en que los soldados depongan a Maduro para evitar una masacre, evitar una guerra civil. Yo escuchándote a ti, ojalá y los convenzas, pero yo creo que este señor no se va a ir tranquilamente y dejando todo tan... Aparte que hay muchos intereses, Sergio, dentro del país. Aparte que nosotros somos un país que tenemos ya una invasión, ya que se están jactando en las redes sociales de que van a venir los americanos y esto. Rusa, cubana, bielorrusa. Tenemos una invasión dentro. Aparte de los grupos terroristas que existen, tanto como ETA, como el Hezbollah, el ELN, la FARC. Hay centros de entrenamiento. Eso es un secreto a voces. Sí. O sea que Venezuela ahora mismo representa un peligro internacional si no se da un parado, y ahora estamos en el momento para hacerlo. Y yo creo que la comunidad internacional debería unirse para apoyar a Juan Guaidó y terminar esta situación lo más rápido posible. Hay más peligro más real en Venezuela que en Corea del Norte. Sí. Pero mucho más real. Yo estoy de acuerdo con ello. Una de las últimas declaraciones que ha hecho Maduro, le han preguntado que por qué él no acepta ayuda internacional. Y dice que es que en Venezuela no hace falta ayuda internacional porque la gente no se muere de hambre, porque hay alimentos suficientes. Entonces yo quiero que expliquéis un poco vosotros cómo es la situación en realidad. Tú antes lo decías. Yo estaba llevando comida, ¿no? Para una comunidad rural. Para la comunidad rural. Entonces, yo, pues por experiencia propia, por familia, yo sé que, bueno, pues que no se pueden comprar ciertos alimentos, que cuando llegas ya no queda, o sea, cuando te toca a ti el turno ya no queda nada de lo que puedas comprar. Entonces, quiero que vosotros lo expliquéis desde vuestra experiencia y con vuestra familia. Creo que tienes hijos, porque al final, antes Pedro lo comparaba un poco con el tema de Podemos aquí, y bueno, es que Podemos ha defendido esta democracia venezolana, ha aprendido de ella y se ha financiado y la ha potenciado. Y entonces yo me gustaría mucho que pues que alguien pusiese en su sitio a este señor por todas las cosas y para mí las barbaridades que dice. Entonces yo creo que aquí está mucha gente, cuando hablamos de Venezuela aquí, a mí me preguntan, pero ¿y por qué no hablamos de Guatemala? ¿Y por qué no hablamos de
de México? ¿Y por qué no hablamos de Colombia? Bueno, pues señores, pues hablamos de México, hablamos de Venezuela porque resulta que somos muy cercanos a ellos, porque nuestra inmigración ha sido mucha allí, y porque encima tenemos unos señores que nos quieren instaurar su sistema político aquí. Entonces quiero que me hagáis un poquito, ¿no?, un resumen de cómo es la situación real, el día a día real de una familia para comer, para sus primeras necesidades. Y me lo vais a contestar después de la publicidad.